Acciones de desarrollo sostenible, desde sostenibilidad local, eficiencia energética, acciones para mitigar cambio climático, planificación territorial. Y una de las actuaciones que más nos vienen demandando en los últimos años son actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos, tanto por el impacto económico que tienen sobre en los municipios como el impacto social de los mismos. Básicamente lo que vamos a hablar, como nosotros nos dedicamos más a esta parte ambiental, vamos a hablar de lo que es para nosotros la gestión inteligente de residuos municipales y por qué es necesaria, de cuáles son las soluciones tecnológicas que habitualmente se están empleando, los pasos previos necesarios antes de implementar esas soluciones tecnológicas y, por último, mecanismos de control e implementación, que al final es lo importante a la hora de tomar decisiones, que es lo que le interesa al gestor, al municipio. En nuestra visión de ciudad inteligente está directamente ligada con el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que aunque está por desgracia muy gastado, ¿no? Pero viene a ser eso, el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, y que básicamente se centra no solo en el desarrollo económico, sino también en la cohesión social y en la eficiencia ambiental, que en materia de gestión de residuos vendría a ser no solo esta eficiencia económica, sino que el servicio mejore la calidad de vida de los ciudadanos y se haga una gestión adecuada de los recursos naturales. Entonces, para nosotros, la visión de esta gestión inteligente del territorio sería este enfoque integral de estos tres aspectos: social, ambiental y económico, con la entrada de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que al lugar a esas ciudades inteligentes, como estoy explicando, interconectadas. Y para llevar esto a cabo, lo que sí nosotros en este campo, lo que nos encontramos como algo básico y que realmente por desgracia no se da, es esa transparencia informativa y que haya, en relación al servicio, pues información veraz, información y en óptimas condiciones para nosotros poder interpretarla. En caso de cuando la gestión del servicio de recogida de basuras pues está externalizada, pues como ya sabréis, por desgracia no se da ese flujo de información como se debería de dar, y en los pliegos de condiciones que hay actualmente tampoco hay una exigencia real a la contrata, y cuando la gestión es propia, que es la minoría de los casos, muchas veces hay mucha información pero no se sabe interpretar, no se dispone para realmente poder interpretar y tomar decisiones que mejoren el sistema. ¿Por qué nosotros creemos que es importante esta gestión inteligente? Pues principalmente los problemas económicos. Pues en el caso, nosotros trabajamos mucho con municipios de pequeño y mediano tamaño, cuyas masas críticas no son suficientes muchas veces para que para optimizar los medios empleados, y por otro lado por el desfase tradicional que ha habido siempre entre las tasas que se cobra el ciudadano y el coste real del sistema. Y que vemos que ahora mismo, como hay bastante menos dinero en las arcas de los municipios en general, pues este problema se está agravando mucho más. Los problemas sociales derivados desde la accesibilidad de los contenedores al ciudadano, dolores incluso de ubicación de contenedores en cascos históricos y los problemas que lleva, como problemas ambientales, como los gases de efecto invernadero, el que no se recicla lo que potencialmente se podría reciclar, ruidos. Y dentro de los retos, lo que habíamos comentado antes, la necesidad de esa transparencia informativa y, por otro lado, la participación ciudadana, lo que estabais hablando, ¿no? del ciudadano como sensor, y que realmente no sea solo, el ciudadano no solo se queje, sino que participe activamente para la mejora continua del sistema. Y otro de los retos están los objetivos europeos de prevención y de reciclado. Para el horizonte 2020 estamos hablando de un 50% de objetivo de reciclaje de fracción de papel cartón, de vidrio, de metal y de plástico. Exactamente. Y en la mayor parte de los municipios pues no se están cumpliendo esos objetivos. Eso es una de las necesidades. Y otras necesidades que también se está exigiendo desde la Unión Europea es la aplicación del principio de quien contamina paga.
Las tecnologías que hay actualmente, ¿qué es lo que posibilitan? Pues por un lado, esa, la trazabilidad y control, como el control de las rutas, de las paradas, la identificación de los generadores de residuos, incluso de la cantidad de residuos recogido, de la calidad, hasta identificar incluso a la hora de realizar lavados. Ahora mismo pasa muchas veces que el único conocimiento que tiene un municipio de si se han lavado los contenedores o no es o la información que le da la contrata, o en casos muy positivos, que bueno, que nosotros hemos visto pues varios aquí en la región norte, pues el colocar una etiqueta en los contenedores con la fecha en la que se ha lavado. Estos sistemas de recogida de datos sí que proporcionan el saber y el poder certificar si se ha lavado o no los contenedores. La implementación del pago por generación. Los sistemas de pesaje con certificación que hay actualmente sí que permiten la implementación del sistema de pago por generación, la optimización de los costes de gestión, pues a través de la optimización de rutas, de control de los costes y la atención de demandas de los ciudadanos y fomentar su colaboración a través de todos esos mecanismos que estuvisteis comentando. Al final nosotros lo que vemos sí que son tecnologías estratégicas para la sostenibilidad y la gestión económica de estos servicios. Bueno, esto es un esquema básico de lo que se está haciendo, de lo más común que se está haciendo ahora mismo. Bueno, pues los sistemas de RFID con las lecturas de los TAC, pues eso tanto en trasera, en lateral y en grúa gancho, pues con estos sensores, los sistemas electrónicos embarcados, los software GIS de tratamiento. Lo que sí nosotros estamos haciendo bastante incidencia es la necesidad de las bases de datos replicadas, en el caso sobre todo de gestión externalizada, bases de datos replicadas en el que tenga acceso directo el ayuntamiento sin pasar por un filtro de la contrata. De hecho, bueno, teníamos la serie de las maquetas, pero bueno, nos la enviaron tarde, entonces no pudimos traer las maquetas de los sensores que ahora mismo. Bueno, un ejemplo del GPS en camiones, pues ejemplo del pesaje dinámico, del sistema electrónico, la impresora con cuánto ha pesado determinado contenedor y la certificación ISO 14803, identificación y determinación de la cantidad de residuos. Es una de las normas para realmente poder certificar y después aplicar el pago por generación, los números necesarios, la ISO 14803. Bueno, los sistemas que actualmente, ¿qué permiten, no? Los GPS en camiones, pues recuperar las posiciones de los vehículos, la consulta de ruta entre varias fechas, la comparación de rutas teóricas con reales. Esto sí que es muy útil cuando se diseña antes una ruta optimizada y ver si realmente el operario ha seguido la ruta que se le ha indicado, intervalos de parada, consultores de intervalos de señales entre fechas, sobre todo, bueno, pues si ha recogido pues una determinada zona, pues entre esas fechas pues comprobarlo, si ha ido a vertedero, no ha ido a vertedero. Y después los sistemas buscan, el protocolo buscan de comunicación entre los distintos sistemas y dispositivos embarcados, que nosotros sí que estamos viendo que con muy poquita inversión y cuando no hay necesidad de certificar el servicio, sino tener un conocimiento, pues sí que nosotros, por ejemplo, estamos viendo esto en la Diputación de Orense, como simplemente con este sistema, con sensores de pesaje de la caja compactadora, viendo las paradas, la diferencia con los consumos, ya se podría tener mucha idea de la eficiencia del sistema, sin necesidad de implementar todos estos tags y los sensores RFID, sobre todo en caso para empezar, cuando no hay suficientes recursos económicos. Bueno, sistemas de identificación de contenedores, de los tags, los sensores, la relación de contenedores, inventario de puntos de recogida, control de lavados, relación de pesados por contenedores. Bueno, al final, pues con el software GIS, pues bueno, pues la detección de estos datos geoposicionados, estos puntos geoposicionados de los contenedores con la información asociada. Y bueno, y un caso especial, los sensores volumétricos, que ahora mismo pues están bastante en boga. Estos sensores son sensores
de ultrasonidos, son solo ultrasonidos que no necesitan de alimentación externa y lo que permiten es ver el grado de llenado del contenedor, ¿no? Entonces ahora mismo pues lo están intentando introducir bastante porque bueno, al determinar el grado de llenado del contenedor pues se puede optimizar la recogida. A priori sí que son muy interesantes, a priori, después nosotros vemos en la práctica que por un lado, mientras para la fracción de vidrio sí que es muy útil, para otra fracción como puede ser la fracción de envases ligeros menos, pero de papel cartón, al no ser sensores 3D, en el momento en el que queda un cartón atascado en el contenedor, pues ya detecta que está lleno, cuando realmente el contenedor no está lleno. Y por otro lado, hasta qué punto en muchas ocasiones es necesario hacer esta inversión para conocer ese grado de llenado cuando la recogida se realiza semanal o quincenalmente y se está viendo que el grado de llenado pues, es un 60-70%. Se puede ajustar el grado de llenado sin necesidad de inversión en este tipo de sensores. Esto nosotros, hablando con los municipios que estamos trabajando, otros, pues en otros municipios estamos hablando a lo mejor de contenedores de gran tamaño, pues sí que podrían ser de mucha más utilidad. De los sistemas de pesaje, bueno, ahí el ejemplo de una célula de pesaje, sí que permite, bueno, pues tener una idea de cuánto se ha recogido, en este caso, pues para cada una de las fracciones, cuando se agrupan por puntos de recogida. Podemos coger los datos por contenedor o agruparlo por punto de recogida. Y esto sería un ejemplo de cómo tendríamos la información en la base de datos de consulta, ¿no? Pues la información de los contenedores en puntos, en el que en este caso pues tendrían sensores volumétricos que indicaría aquí el grado de llenado. Lo ideal es que en estos casos, estas bases de datos, pues sí que haya una certificación de integridad de datos para que no pueda ser manipulada. Y aunque es muy interesante, y todo esto pues, sí que nos parece muy interesante, pues hay que ver la utilidad que muchas veces, sobre todo cuando la gestión es externa, va a hacer el técnico del municipio de todos estos datos. Pues sí, para resumir, con los sistemas de gestión embarcado pues que se usan habitualmente en los municipios que tienen estos implementados, pues desde las cámaras traseras, la cámara de la tolva, el lector que puede indicar incidencias, los lectores de RFID, pues ver eso, pues las paradas, las velocidades, los consumos, el peso de la caja compactadora, en el sistema en la certificación del pesaje de los contenedores, también porque tal y como funciona el sistema de pesaje normalmente, pues engancha el brazo, pesa, baja y tara, ¿no? Que pues ya sería necesario con la implementación de los tags en los contenedores. Pues claro, todo lo que permite esta información en un sistema electrónico embarcado, como ese es el ejemplo, pues es el envío tanto de los datos del camión al centro de control de flotas como viceversa, y poder pues incluso enviarle pues la ruta optimizada para la recogida pues en el día de trabajo. Esto sí que nosotros vemos que es muy útil, porque normalmente el sistema de recogida de residuos ha sido algo que, por así decirlo, es algo que bastante estático en general, no ha sufrido demasiadas modificaciones, está sufriendo ahora. Y muchas veces pues la ubicación incluso de los contenedores están, pues los operarios lo indican en un papel, entonces claro, cuando uno está de baja, pues le indica al otro dónde están esos contenedores. El problema es que claro, cuando uno está de baja, vuelve el otro, y sobre todo un medio disperso, pues muchas veces nosotros nos hemos encontrado con que quedan contenedores sin recoger. Este sistema pues permitiría que esas bajas y esos problemas pues se pudieran recoger igualmente todos los contenedores, indicar rutas, optimizar rutas.
Y un caso de aplicación muy interesante de estas soluciones tecnológicas es el aplicarlo en el principio del derecho comunitario de responsabilidad medioambiental de quien contamina paga. En el caso de los residuos, el pago por generación. Así generas, así tal cantidad de basura generas, tanto pagas, ¿no? Esto sí que ha habido varias experiencias en la península, algunas por problemas políticos pues no han ido adelante, otras por otros problemas. En el caso de Francia, por ejemplo, es algo que ha estado pues mucho más desarrollado. Y aquí pues el ejemplo de un sistema, de cómo funcionaría un sistema por generación, pues este es un ejemplo en un municipio francés, ¿no? Pues es un pago de una tasa fija por la recogida de los reciclables, y el caso de la bolsa negra o indiferenciado, pues también una tasa fija por recogida y una tasa variable en función de la cantidad de residuo generado. Ahora mismo, con los sistemas que hay, sí que hay la posibilidad de realizar certificación de este pesaje para poder aplicar la fiscalidad ambiental. Esto en el caso del ciudadano, pero también se puede aplicar a la recogida específica de comercios y pequeñas industrias. En las áreas metropolitanas, entre el 25 y el 40% de los residuos municipales recogidos vienen de comercios y pequeñas industrias. Y la Unión Europea sí que exige que el generador de esos residuos pague por la cantidad generada. Entonces sí que es un sistema muy útil para implementar en estos casos. Y después lo que hablamos antes de la necesidad de tener una masa crítica para que el sistema sea económicamente rentable, también hace que cada vez haya más recogidas mancomunadas. El problema de recogidas mancomunadas es que cómo aplicamos el sistema de costes a los municipios. Porque claro, si se quiere tener pues un sistema optimizado, pues a veces el camión de recogida tiene que pasar por 3 o 4 municipios. Estos sistemas de control de pesaje permite después asignar a cada municipio los costes en función del residuo realmente generado. El tema de nosotros, es nuestra visión, el tema de la tecnología en la recogida de residuos es muy interesante y de hecho nos parece fascinante, y ahora hay muchos municipios pues interesados en implementar toda esta tecnología y está claro que las empresas que tienen esta tecnología, bueno, pues también saben cómo venderla, es algo muy atractivo. El problema, solo vemos dos problemas a la hora de la inversión, del retorno de la inversión. Uno es realmente el uso que se va a hacer, si realmente el personal está formado para el uso de esas tecnologías, y por otro lado, si realmente va a haber un retorno para inversiones tan grandes. Entonces nosotros creemos que antes de adquirir toda esa tecnología, todos esos equipamientos, es necesario hacer un análisis detallado de las necesidades del servicio. Va a ser muy distinto lo que vamos a necesitar, eso, en caso de que la gestión sea propia, que sí que se necesita pues un control mucho más detallado, a que la gestión sea externa. El definir objetivos a corto y a largo plazo. Una vez que se definen los objetivos, pues a lo mejor los sensores volumétricos no son tan necesarios, o el sistema de pesaje no es tan necesario. Y a partir de esos objetivos, definir indicadores para conocer el grado de cumplimiento de estos objetivos. Esto sería un poco la clave. Y a partir de estos indicadores sí ya se pueden ver sistemas de captura de datos que nos den la información para los indicadores que nosotros queremos. Una vez definidos los indicadores, el análisis de esta tecnología necesaria y disponible, una posibilidad de escalabilidad, de adaptación, del empezar poco a poco, por ejemplo, en el caso de nosotros estamos viendo bastante buenas experiencias pues con software libre en el tema del PostgreSQL de Postgre, después el análisis de viabilidad, de si el sistema para lo que queremos de viabilidad económica, y después los mecanismos de implementación y uso, de cómo vamos a implementar
este sistema, el aspecto, pues si es gestión externa, pues habrá que implementarlo a través de un pliego de condiciones. Si es gestión interna, ¿cómo vamos a hacer esa implementación dentro de nuestro personal? Un poco como la conclusión que lo esencial es el contenido de las cosas, ¿no? El soporte es solo el medio que facilita esto. Y esta es la parte más importante que nosotros queríamos hablar, que era este mecanismo de control y toma de decisiones, que al final nos parece lo más interesante, el dar herramientas que permiten a los gestores poder tomar decisiones. Por eso la definición de objetivos a cumplir por el servicio, la definición, lo que hablábamos antes, indicadores que midan el grado de alcance de los objetivos, el sistema de captura de los datos necesario para calcular dichos indicadores y en el caso de la gestión externalizada, mecanismos sancionadores o bonificadores en función del grado de cumplimiento de los objetivos. ¿Esto qué implica? Esto implica una transversalidad y una participación no solo de los técnicos de medio ambiente, sino también de los técnicos de contratación, de los técnicos informáticos, para poder llevar esto a cabo. Desde la agencia hemos desarrollado una serie de indicadores básicos que permiten monitorizar los sistemas de recogida y transporte de residuos en base al desarrollo sostenible, ¿no? En base a indicadores de análisis ambiental, análisis social, de calidad y eficiencia de servicio y análisis económico. Los consideramos como análisis, como indicadores básicos, que después sí que puede haber otros muchos, pero sí que ya nos da una información muy buena de cómo está funcionando el servicio. Y después la interrelación entre todos estos indicadores pues ya nos da idea de dónde podemos optimizar, dónde podemos mejorar. El análisis ambiental, pues unos indicadores, pues el porcentaje de recogida selectiva, la recogida de residuos domésticos por habitante, las emisiones de gases de efecto invernadero, el análisis social, la proximidad de la población a esos puntos de recogida, el dimensionamiento de la capacidad de recepción en base a la cantidad de contenedores, la capacidad de los mismos y la frecuencia de recogida, porque eso es uno de los problemas que vemos en muchísimos municipios, que el dimensionamiento no es el apropiado con los costes que eso genera, y después un análisis económico. Y esta interrelación de todos estos indicadores realmente permite tener ya una foto de cómo está funcionando el sistema. Estos sistemas inteligentes nos permiten la gestión territorial a través de los SIG, que realmente nos está dando información a distintas escalas espaciales para después nosotros implementar mejoras en el sistema. Bueno, pues ahí lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de la medición a través de los indicadores facilitan la mejora continua del sistema. Pues un ejemplo, ahora para comentar un poco ejemplos de trabajos que nosotros hemos hecho, pues aplicando estos indicadores que ya nos han dado una foto de cómo está ese municipio. Claro, después, una vez que tenemos indicadores con las fotos, está claro que podemos acudir a sistemas de captura de datos que nos facilite esa información y nos la dé de manera transparente, de manera veraz y en tiempo real, que eso sería lo ideal, ¿no? Pero nosotros por eso preferimos empezar primero definiendo los indicadores. Pues es un caso, ¿no? El de recogida de residuos domésticos por habitante día, porcentaje de residuos en base a recogidas. También la introducción en estos indicadores del análisis de ciclo de vida, como por ejemplo en este caso con los gases de efecto invernadero, y a nivel territorial poder analizar cada una nuestro territorio, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no es tan eficiente la recogida aquí como es allá? Pero realmente sí que son indicadores objetivos y de fácil interpretación. No son un montón de datos que no nos permite tomar decisiones en el futuro. Esto lo comentábamos antes de los residuos procedentes de actividad industrial recogidos como domésticos, que es algo en lo que sí que estamos incidiendo, porque sí que sucede en muchos de los municipios, ¿no?, con los que hemos trabajado. Lo comentábamos antes, ¿no?, el índice de dimensionamiento, el ver si realmente los contenedores que tenemos instalados, la frecuencia de recogida y la capacidad de los mismos,
pues ajusta a las necesidades. Nosotros tenemos definido un índice que, bueno, entre 0,8 y 1,2 sería lo ideal. Más de 1,2 pues estaríamos hablando de un sistema sobredimensionado, que esto es que o bien le sobrarían contenedores o capacidad de los mismos, o sobrarían recogidas en la semana, y menor de esto pues un sistema infradimensionado. Estos indicadores permiten esto, tener esta foto finis y decir, bueno, pues esta población, pues ¿qué población? Bueno, pues esta población está claro que está sobredimensionada, esta población está infradimensionada, y a partir de ahí reajustar el sistema. Que esto también pueden ser, estos indicadores también los estamos empleando como exigencias en pliegos de condiciones, en vez de parámetros fijos, como pueden ser tantas recogidas al día, tantos contenedores, exigir en pliego de condiciones indicadores objetivos que realmente sí que nos dice el sistema está funcionando bien o no. Otro ejemplo, el índice de proximidad, que también tener esta foto también nos permite incluso a la hora de hacer modificaciones, reubicaciones de contenedores, pues sacar contenedores que, por así decirlo, que sobran, y la combinación de ambos indicadores sí que nos da, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos pues una entidad local, bueno, un núcleo singular de población, perdona, que está sobredimensionado y con una proximidad de los contenedores, pues con muchos contenedores muy próximos entre sí, pues a la hora de tomar decisiones y modificar el sistema tenemos indicadores que nos lo avalan, ¿no? Lo mismo con índice de calidad. En este caso, pues lo que hablábamos antes, de desde el mismo conductor el poder indicar estas incidencias que él percibe a través de cámaras, sobre todo en caso cuando la gestión es interna, cuando la gestión es externa, hay que acudir siempre, por un lado, a lo que hablamos antes, al ciudadano como sensor, por otro lado, a una entidad externa que monitorice esto. Y el desempeño económico, claro, el desempeño económico no solo con los datos que se tienen, los datos de los camiones, de los costes, del personal, de los consumos, sino también, bueno, nosotros en este caso tenemos una herramienta que nos permite, en función de alternativas que escogemos para el sistema, pues modelizar cuáles serían los costes con las nuevas alternativas. En base a los otros indicadores, pues vamos, para mejorar los otros indicadores tenemos que hacer diversas alternativas. Pues para esta alternativa, ¿cuáles serían los costes modelizados? Lo que permite, pues, tomar decisiones de una manera mucho más racional. Y al final la conclusión de esto es la mejora continua del sistema a través de estos indicadores, mejora de todos ellos, ¿no? Pues el ahorrar en costes, el hacer que el servicio pues esté cercano al ciudadano pero sin que sea en exceso, que esté correctamente dimensionado, muchas veces incluso el cambio en el sistema de recogida, porque el problema es que a veces hay que analizar las cosas desde cero. ¿Es el sistema de recogida el apropiado? Pues estos indicadores sí que nos ayudan a poder determinar cuáles son los sistemas de recogidos más apropiados para cada una de las localidades. Y después, un tema que queríamos comentar especialmente es la cuestión de la gestión externa del servicio, ¿no? Cuando hay una continuación, el contrato está en vigor, realmente las únicas posibilidades que hay es el control del servicio y propuestas de mejora con estrategias que llaman win-win entre la contrata y la entidad municipal, ¿no? Que esto, aunque parezca que no, sí que se da muchas veces, pero muchas veces, y nosotros sí que hemos visto, pero en general se tiende eso, pues lo que hablamos antes del sobredimensionamiento, del exceso de medios, esto al final son costes tanto para la contrata como para el municipio. El adaptar el sistema a las necesidades reales puede hacer mejoras económicas a la contrata y mejores económicas al propio ayuntamiento, pudiendo negociar con ellos. Pero claro, el margen de maniobra aún así es limitado, ¿no? La cuestión clave es en los nuevos contratos de servicio. Para amortizar la inversión de las contratas en medios, pues las licitaciones, estamos hablando, son licitaciones de 10 años, son licitaciones de muchos años, que te marcan, ya te van a marcar el camino
para los próximos 10 años. Por eso creemos que es tan importante enfocarnos en esto. Sí que creemos importante pues, el planificar la elaboración de esos pliegos, incluso con años de antelación, e incluir, y son cuestiones que no se están realmente incluyendo, que son estos procedimientos de comunicación, seguimiento y gestión de los servicios que permitan lo que hablábamos antes de la transparencia informativa, que permitan el acceso a la entidad local a bases de consulta replicadas, en la que la contrata no puede hacer ningún tipo de modificación. Las especificaciones técnicas del sistema de control remoto por parte de la entidad local y la metodología de cálculo para el pago en función del cumplimiento de un índice que incluye los indicadores necesarios, porque los indicadores son muy interesantes, pero si realmente no va a haber por así decirlo, una sanción a la contrata en caso de no cumplir estos indicadores, realmente tampoco sirven para nada, ¿no? Entonces, en esto es en lo que nosotros ahora mismo estamos incidiendo mucho. Bueno, esto es un ejemplo de especificaciones técnicas del sistema de gestión y control. Por eso lo comentaba antes de la necesidad de que el trabajo sea transversal entre los distintos departamentos del municipio, ¿no? Por ejemplo, pues esto, pues especificaciones, es ejemplo de uno de los pliegos que hemos preparado, especificaciones técnicas de los sistemas de gestión y control, ¿no? Pues está claro que pues sí que estas partes serían mucho más del campo de la informática, en el que la detección RFID, cuáles son los requerimientos tecnológicos, centro de procesamiento de datos, el almacenamiento de la información, pero para esto es necesario antes saber qué es lo que se quiere, ¿no? Y un poco para acabar, como conclusiones, es que para la mejora de la sostenibilidad del servicio, lo básico es qué objetivos queremos alcanzar en nuestra gestión de residuos, los indicadores que vamos a emplear, las tecnologías que vamos a necesitar para ello y los mecanismos que se deben establecer para que este control se lleve a cabo, ¿no? A partir de la monitorización del servicio, a partir de ahí sí que se definen cuáles son los sistemas de captura de información a través de nuevas tecnologías, pero no al revés. Lo que creemos que no se debe hacer al revés, vamos primero a implementar la tecnología y a partir de ahí a ver qué sacamos. Vamos a definir primero qué es lo que queremos y a partir de ahí definir las nuevas tecnologías.